El largo y profundo libro de la historia de los juegos de video tiene leyendas maravillosas sobre logros tecnológicos, logros empresariales y un sinfín de cosas maravillosas que se lograron en un nuevo emprendimiento. Pero como todas las cosas que han estado el suficiente tiempo entre nosotros, y es innegable en el alma humana, también hay leyendas oscuras. Leyendas que no son sino un testimonio fiel de que el hombre no solo incursiona en nuevos terrenos, en este caso tecnológicos, por mera curiosidad. También se le ocurren maneras de hacer daño de formas poco convencionales. Mr. Mix, por su traducción, El Señor Mezcla, fue un juego de video de principios de los años 90, bastante oscuro como muchos que salieron en aquel entonces, referenciado quizá en pocas revistas españolas de aquellos tiempos. El concepto era simple, y no solamente simple, quizás fue pionero de un montón de videojuegos que salieron después. Se trataba de un cocinero de aspecto gordo, pálido, bien pixelado, que iba poniendo ingredientes sobre un bol amplio de cocina. Y en una pequeña caja en el lado inferior de la pantalla tú tenías que escribir el nombre del ingrediente, presionar Enter y ganabas puntos. A muchos este concepto, este tipo de juego no se les hace extraño. Era un juego de palabras y tenías que ser lo suficientemente rápida o rápido, tipeando, conforme el señor Mix iba introduciendo los ingredientes dentro del bol. Tomates, manteca, lechuga, carne, pollo, harina, lo que fuera. El problema es que, como muchos juegos de aquel entonces, tenía carencias en su programación. Se volvía difícil muy rápidamente. Tenías que ser capaz de tipear por lo menos 10 palabras en un minuto en el primer nivel. Pero ya en el tercer nivel debías tipear 80 palabras por minuto. Y en el quinto nivel, de manera absurda, debías tipear por lo menos 500, haciendo que el juego se volviera sin más imposible, simple y llanamente. Era obvio que nadie podía pasar más allá del nivel 5. Pero lo extraño de este juego no es lo que les he contado hasta ahora. Eran los sonidos de fondo, la música. El primer nivel estaba orquestado por una serie de gruñidos extraños, gorgoteos de mal gusto, que incluso, se reporta, podían llegar a dañar los parlantes que se fabricaban en aquel entonces, pues no estaban diseñados para soportar tantos decibeles. Algunas personas teorizaban que el juego, de un modo bastante torpe, intentaba emular gruñidos de estómago, de cuando tenemos hambre, que iba con la temática del producto. Uno básicamente, para poder jugar en paz, tenía que bajar el volumen completo. El segundo nivel también estaba compuesto por gruñidos, pero si se quiere, a decibeles todavía mayores. Ya para el tercer nivel el ruido era tan alto que se hacía insoportable. Era sonido blanco, un equivalente completamente pixelado. Pero quienes tenían paciencia y se tomaban la molestia de analizarlo, así sea con un volumen muy bajo,
ese sonido blanco insoportable, como el de un canal sin señal en la televisión, llegaron a concluir que lo que se oía de fondo, muy de fondo, entre todo ese ruido insoportable, que variaba de decibeles, eran gritos. El juego pasó a la larga lista de leyendas urbanas y desapareció en una época en la que todavía no había internet. Acuérdense, eran principios de los años 90. Nada que hacerle. Pero resulta que el juego fue retomado poco después. Y ahora las cosas eran distintas. Porque si bien Mr. Mix fue un juego para Amiga, esas PCs viejísimas, resulta que ahora uno podía analizar mejor el archivo del juego. Y eso hizo un grupo de personas que abrieron el archivo y empezaron a ver lo que les interesaba, más allá de los sonidos, era ver qué había más allá del nivel 5 que nadie podía pasar. Se dieron cuenta de que faltaba un solo nivel, el 6, y uno terminaba el juego después de eso. Pero cuando intentaban colocarlo, se disparaba un archivo que empezaba a llenar la computadora de porquería, de archivos que solamente eran pesos muertos para llenar el disco duro. Los programadores se sorprendieron porque vieron que la carpeta empezaba a llenarse sistemáticamente. Para la época en que fue programado el juego, eso hubiera hecho inútil a cualquier computadora, porque tenían poco peso, pero estamos hablando de algo mucho más actual. No es fácil llenar un disco duro de más de 500 gigas. Así que el sistema de seguridad colocado en el juego de Mr. Mix fue realmente inútil. Lograron deshacerse de ese bit, de ese archivo que disparaba ese código de seguridad absurdo, y lograron meterse en la carpeta del nivel 6. Nadie sabe por qué, nadie entiende cómo en esta historia real. Pero la carpeta estaba llena de fotos horribles, en blanco y negro, pixeladas, de muy mala calidad, de poco peso. Fotos de mutilaciones, de asesinatos, de amputaciones, de escenas asquerosas, que pocos años después de todos modos se podía encontrar en un sitio como Rotten.com o Gore Gallery. Pero lo perturbador de todo esto era que en los archivos de sonido encontraron cosas interesantes cuando los ponían en un programa de edición. Resulta ser que era cierto. Bajo la capa velada del sonido blanco se escuchaban gritos de animales que el programador del juego habrá grabado en un matadero. Nunca se entendió por qué la persona que programó este producto hizo semejante cosa. Nunca se podrá entender por qué algo tan absurdo, o cuál era el mensaje que él quería dar a conocer de todas maneras. Pero cuando decidieron buscarlo, se habían dado cuenta de que el hombre se había suicidado hacía ya muchos años. Mr. Mix es un juego que existe
y que es la obra póstuma de una mente perturbada. Alex era un chico solitario, sin amigos, sin nadie con quien contar más que su hermano menor y los amigos de este hermano menor, que por fortuna eran buenos muchachos. Pero él no era alguien muy extraño de todas maneras. Nosotros conocemos bien el prototipo: solitario, no se halla en fiestas, no se halla en una cancha de fútbol, prefiere estar solo. El problema es que Alex tenía instintos suicidas. Ya había intentado matarse una vez con pastillas. Estaba bajo medicación. Sufría de depresión muy grave. No salía los fines de semana. Solamente iba a la escuela por cumplir. No era del todo mal estudiante, pero era un muchacho muy dejado. Un muchacho cuyo único consuelo era simple y llanamente jugar. Él tenía un PlayStation 3 y se la pasaba horas y horas y horas. De tal modo que su hermano menor no se metía con la consola. No tocaba la consola de Alex porque era visto por la familia y en especial por él como un aparato terapéutico, como una especie de medicina. ¿En qué invertía el tiempo Alex cuando llegaba de la escuela hasta la noche? En jugar. Y como había hecho pasarle muchos sustos horribles a la familia, nadie realmente se opuso del todo a que él invirtiera tanto tiempo jugando. El juego preferido de Alex era Grand Theft Auto 4. Decir que se lo había pasado completo era poco. Había completado todo, había llenado todo lo que había por hacer, él lo había hecho ya. Así que después de todo esto, Alex simplemente disfrutaba paseando en el juego, buscando peleas dentro del juego, a veces llenando otros archivos para volver a pasar Grand Theft Auto 4 desde el comienzo, con otras decisiones, y volviéndolo a completar absolutamente. El número de horas que Alex había invertido en Grand Theft Auto 4 era inmenso, inmenso. El hermano menor le presentó a sus amigos. La diferencia de edad era aproximadamente de 5 años. El hermanito tenía 16, Alex 21. Y quizá como un gesto de buena voluntad, algo que se ve especialmente hermoso en un chico joven, las intenciones de este muchacho eran buenas cuando le presentó los amigos a Alex, y fue inteligente, porque simple y llanamente lo que hizo fue darle el username de sus amigos a su hermano, para que lo agregaran, incluso para compartir momentos y jugar todo Grand Theft Auto 4 en línea. Alex disfrutó estos momentos. Es una pena que nunca haya alcanzado a agradecerle este gesto a su hermano menor, porque finalmente un día se logró matar. Lamentablemente, es a partir de este punto cuando las cosas extrañas comienzan. Joseph es uno de los amigos del hermano menor de Alex. Uno de sus mejores amigos, de hecho. Fue el único del grupo que estuvo en el funeral. Fue el único del grupo que, de hecho, sin pena, sin preocuparse por estupideces de adolescentes ni prejuicios, le dio un fuerte abrazo.
de entre todos los juegos, Joseph, así como nos pasa a veces a nosotros, revisó su estantería, miró de cerca su jugoteca y decidió colocar el DVD de Grand Theft Auto 4. Invierte el resto de su vida deseando en no haberlo hecho nunca. Nunca. Porque cuando estaba deambulando por las calles de Liberty City, le aparece un mensaje del costado superior derecho de la pantalla. Alex está conectado. Se le pone la piel de gallina y piensa que es su hermanito que está usando la cuenta. Pero le parece extraño porque este chico también tiene su propia cuenta. De todas maneras, él se coloca los parlantes, ajusta el micrófono y le pregunta: hola, ¿estás ahí? ¿Estás ahí? Pero el username de Alex no le contesta. Sin embargo, está en algún lugar de la ciudad interactiva. Quizá un poco dolido, él se desconecta y llama al chico, al hermano menor de Alex. Y le pregunta a secas, pero con un poco de miedo de fondo, porque presentía algo extraño: oye, ¿tú te conectaste en la cuenta de tu hermano? ¿Por qué suponer entonces que la respuesta no le gustó para nada? Y lo dejó muy mal y lo perturbó bastante. No, yo no me conecté en la cuenta de mi hermano. ¿Qué pasa? ¿Por qué me preguntas esto? Joseph no supo qué contestar y se asustó, porque fue más el hecho de no querer ofender a su amigo que el hecho de tener miedo. Pero ambos se quieren mucho y ellos saben que el uno no le jugaría una broma tan pesada ni tan delicada al otro. Pero eso no impidió que Joseph volviera a colocar el DVD de Grand Theft Auto 4 y se volviera a meter. Eventualmente, después de varias horas de juego, el username de Alex se vuelve a conectar. Entonces Joseph se enfurece, se pone los audífonos, ajusta el micrófono y empieza a gritar: esto es de mal gusto. Tú te robaste una cuenta que no te pertenece y eres un imbécil. Porque fue del hermano de mi mejor amigo. Pero no escucha absolutamente nada. Tomado de la mano con la certeza de que esa cuenta no fue hackeada por nadie y que Alex en vida no era estúpido y seguramente había protegido algo tan valioso muy bien, supo entonces que había cometido un grave error. Se asustó porque escuchaba los sonidos del juego, más allá del puente, más allá de las calles. Había un carro negro aproximándose a él, a su personaje. El terror le subió. Fuera lo que fuere, Alex se le estaba aproximando. Se le estaba aproximando cada vez más. Cada vez más. El personaje que Alex utilizaba era ese. Él lo sabía bien. Y venía por la calle a toda velocidad hacia él. El username de Alex se le estaba acercando cada vez más y a una velocidad increíble.
Joseph no lo pudo tolerar más. Pegó un grito, apagó el televisor y al apagarlo se asustó aún más porque sabía que algo estaba sucediendo dentro del juego y sintió como que si aquello absurdo, que lo que le pudiera pasar al personaje le pudiera pasar a él, o más bien que quería proteger a su personaje por una cuestión de humanidad. Desconectó la consola y se puso a llorar porque lo sentía en la carne que algo había pasado, algo raro estaba ahí. Joseph decidió regalar su juego de Grand Theft Auto y más nunca lo volvió a jugar. De hecho, se dice que por estos días decidió más bien abandonar los juegos de video. Desde aquella anécdota no volvió a encender más nunca su PlayStation 3. En Estados Unidos las ventas de garaje son muy populares, porque en plena inflación y quizá en plena crisis económica es una buena manera de conseguir cosas bonitas, buenas y baratas. A las ventas de garaje acude cualquier cantidad de personas, desde ancianos hasta jóvenes, porque de hecho se pueden conseguir juegos de video muy baratos, incluso hasta por $1. Así que este joven había acudido a la última venta de garaje que se estaba realizando cerca de su barrio. La realizaba de hecho el indeseable de la zona, un hombre alcohólico, quien se iba a mudar a un lugar mucho más pequeño. La razón: se había divorciado y su hijo David se había muerto. David fue un niño autista, pero mientras este chico Robert revisaba las pertenencias en plena venta de garaje, vio que había un estuche de CD con algo escrito a mano en un marcador rojo. Se titulaba El juego de David. Robert tomó el producto y fue a hablar con algo de timidez, porque era tenido como un hombre muy hosco, con el papá de David. Y le hizo la pregunta: ¿qué es esto? El hombre tuvo una reacción más gentil de lo que esperaba. Es algo que hizo mi hijo y eso lo escribí yo. Sé que estaba haciendo un juego con la computadora. Robert es un muchacho joven, es un adolescente, pero él sabe muy bien, ya tiene edad para ello, que el autismo solo implica ciertas conductas, pero que un autista puede ser una persona muy brillante. Así que realmente no le extrañó un juego que había programado David. Así que expresó sus intenciones de llevárselo. ¿Cuál es el precio?, preguntó Robert. El papá entrecerró los ojos, chupó largamente del cigarrillo, exhaló el humo y resolvió: no te lo voy a vender, llévatelo, te lo regalo. Robert era un chico inteligente, así que le pareció que, como una despedida hacia ese vecino del barrio, aquel gesto había sido cuando menos lindo. Fue a su casa, colocó el CD en la computadora y lo primero que realizó
es que el juego estaba creado con un programa que se llama Game Maker. Resulta que David se había esforzado incluso para crearle una pantalla de presentación bien bonita. El juego era un RPG. Y Robert supo de inmediato que la gran inspiración de David había sido Zelda, porque se parecía mucho. Comenzó el juego, una partida, y se extrañó al ver que podía caminar por un world map bastante amplio, pero completamente vacío, sin nada. De hecho, de toda la paleta de colores que carga el Game Maker, Robert se había extrañado mucho al ver que David había elegido utilizar todos los tonos de grises para crear un mundo muy opaco, muy triste, porque no era opaco por la ineptitud de este niño, sino porque era triste. Se podía meter por bosques, había un río muy sobrio, los sonidos que se había descargado David para ambientar, para orquestar su juego, eran conocidos incluso por Robert. Eran tomados, prestados de otros videojuegos. Pero lo curioso es que en medio de todo el world map había una caverna. Una caverna con aspecto muy lúgubre. Robert la llegó a ver, pero se aburrió. Quitó el juego y simplemente pasó a otra cosa. Pero por azares del destino, había dejado la carpeta abierta, la carpeta del juego de David, y le llamó poderosamente la atención algo. Quizá porque había sido el último testimonio de un niño autista. Había un documento, .txt, que decía léeme. Así que antes de despachar el juego para siempre y quedarse olvidado en alguna gaveta de Robert, decidió abrirlo. Y el mensaje dentro del archivo léeme, que Robert esperaba que fueran instrucciones muy secas de cómo jugar el juego, había en lugar de eso una simple línea que decía: por favor, métete a la caverna. Robert se quedó meditando por unos segundos, chateó por Skype, fue a comer, vio páginas web atrevidas, cerrando cuidadosamente con llave la puerta del cuarto, y finalmente en plena noche volvió a ver la carpeta como una asignación pendiente, como una última cortesía hacia David. Por favor, métete a la caverna. Inició el juego una vez más y, manipulando el teclado, metió el personaje dentro de la caverna. Es una sensación agridulce para Robert porque desearía jamás haberlo hecho. Lo que había dentro de la caverna era un monumento en 16 bits del mal gusto. Eran obras de arte de David, hechas a fuerza de píxeles, que simplemente retrataban rostros tristes, rostros llorando, gritos, obras muy arcaicas de personajes haciendo así, tomándose los cabellos a cada lado de la cabeza, y una música muy triste, una tonada clásica, pero muy deprimente. Era la única música, de hecho, que tenía el juego. Robert
inmediatamente se conmovió, el corazón le dio un vuelco, sabía que eso lo iba a deprimir profundamente y se sintió tan triste que tuvo ganas de llorar en ese momento. Era el último testimonio de David. Tuvo la fuerza para seguir adelante. Y ahí fue cuando el horror comenzó. En medio de la caverna, alumbrado por unas velas pixeladas, una animación .gif, había un ataúd. Se aproximó hacia el ataúd y ya el miedo estaba comenzando a sobrellevar la depresión, la tristeza, el corazón le latía. Finalmente se puso ante el ataúd y presionó el botón de acción. La tapa del ataúd se abrió lentamente y adentro había un cuerpo. Un cuerpo que Robert sabía era el de David, porque el niño autista se había dedicado a crear un sprite parecido a él, pero en estado de descomposición. Robert quedó en silencio absoluto, mirando cómo el cadáver representado de David abría los ojos, se quedaba mirando a la pantalla, gritaba con un sonido arcaico, guapo, y se deshacía en polvo. Como muriendo. Resulta que el juego estaba completo porque eso disparó el ending. El ending era muy simple. Eran las capacidades de un niño. Pero en él mostraba el sprite de un personaje adulto golpeando con fiereza a David, pegándole y pegándole y pegándole y maltratándolo, vez tras vez, tras vez, tras vez. Robert entonces lo entendió de inmediato y sintió un odio enorme por el padre de David. Pero él no tuvo valor de revelar esto, sino hasta tiempo después. Quizá no sea del todo una historia de terror, pero saben una cosa, es una historia real. Es un diario de un chico autista. Un testimonio final representado a través de un videojuego.